Ahora tiene la palabra el señor legislador Carlos Enciso. Gracias, señor presidente, señor vicepresidente, vicepresidentes, señores de la Comisión de Homenaje, familiares, señores ministros, directorio, cuerpo diplomático, público en general y militantes blancos del Partido Nacional. Primero quiero agradecer la designación por este homenaje a mi bancada de corredor bullonista y en especial al senador Aguilar. Pero evidentemente evocar a Wilson en este homenaje a 20 años de su desaparición física es un honor para nosotros, una responsabilidad y un desafío. Qué recuerdos imborrables para nosotros nos vienen a la mente en este mismo Palacio Legislativo, cuando con muchos jóvenes, algunos que están por acá, otros que simbólicamente me remito como ejemplo a su investidura, uno de la presidencia de la Cámara de Diputados actualmente y otro también amigo presidente de la convención del partido. Nos tocó aquella noche ser guardia de honor de Wilson Ferreira en el Salón de los Pasos Perdidos. Y evidentemente para nosotros parecía que nos ganaba la noche de lo que habíamos incorporado en nuestra militancia y el futuro era vaya sin incierto. Una figura del calibre de Wilson se lo puede evocar desde múltiples perspectivas, por lo que representó, pero también desde lo temporal, desde nosotros. Y digo nosotros como militantes de una generación, entre varias, de jóvenes que como aluvión entraron a la militancia, en un sentido amplio, porque muchos ingresamos primero a la militancia gremial en aquella lucha contra la dictadura y en la apertura democrática, y esa generación fue forjada en ese sentido, con esa impronta, con ese estigma. Se puede escribir a Wilson, como decía, por diferentes aspectos, como lo han hecho de forma excelente legisladores que nos han antecedido en el uso de la palabra. Pero en alguna medida nosotros queríamos referirnos a la vivencia personal, que es la vivencia de una generación juvenil de aquella época. Evidentemente podemos ver diferentes facetas de Wilson según el ángulo o la perspectiva del observador, que hoy se destacan, todas ellas muy importantes, todas ellas válidas y complementarias. Ya lo han dicho en ese sentido los oradores que han tenido el destaque de otros partidos de invocar dicha figura. Vaya si será importante que en ese sentido creo que de las pocas unanimidades que hoy existe en el sistema político es invocar y evocar de buena forma la figura de Wilson Ferreira. Pero nuestro homenaje, señor presidente, es de todos aquellos blancos o sin militancia jóvenes a quien nos incorporó a esta loable actividad política que en un sentido cristiano como él lo hizo sirvió al prójimo. Muchos ya tenían tradición, otros muchos no, y por ende la primera adhesión innata y caudillo, casi irracional, fue a la figura de Wilson, a su carisma, a su magnetismo, a su lucha, y lo que fue incorporándose luego fue el pensamiento, la doctrina, el programa, racionalmente lo que fue el wilsonismo como movimiento. Al decirle el propio Wilson Ferreira Lunate, valores que nos llegan mezclados de recuerdos y tradiciones, y no podríamos distinguir cuánto hay de ellos de razón y cuánto de emoción, pero sabemos cuáles son y dónde están, en la editorial de la democracia del 6 de diciembre del 85. Wilson Ferreira Lunate es una figura que engloba y englobaba valores de una comunidad nacional toda, pero con la gran virtud de pocos, que con el don de la palabra y los gestos llegaba a muchos destinatarios aparentemente contrapuestos. Wilson era el mejor exponente para convocar ciudadanos en un sentido nacional, porque llevaba su partido a ello. Como decía sabiamente Fernando Liu,
otro prohombre de nuestro partido, ostenta en su superficie visible, en su superficie contemporánea actual, las trazas de huellas de muy distintas edades teológicas. O sea, convocó Wilson como ninguno el nacionalismo del ser. Como el mismo Wilson nos decía en un cassette de la Resistencia del año 83, toda mi fibra tradicional, todo mi amor al Partido Nacional que no ha hecho más que acrecentarse cada día que pasa. Y en ese sentido, Wilson era lo mejor de la tradición blanca en la lucha por la libertad. En la Sarabia, Wilson era en su tiempo independencia, soberanía nacional, antiimperialismo. Por eso también era Leandro Gómez. Y sin ser hermanista terminó comprendiendo a Herrera con su americanismo. No olvidar aquella impronta desde el exilio que nos decía: el nacionalismo del hierro, el nacionalismo de la aldea no es que sea mal nacionalismo, es que no lo es, no es nacionalismo. Y ahí pudo evolucionar en la concepción latinoamericanista que tal vez en una época intelectualmente con Rodó la leía, pero la comprendió en la América profunda y real del exilio. Wilson era Uribe cuando preparó en sintonía de unidad a su partido para hacer gobierno y ejercer el poder. Wilson en lo partidario para nosotros, que no vivimos los enfrentamientos entre el nacionalismo independiente y el liberalismo, fue la síntesis de lo mejor de ambos, plasmada esta fundamentalmente en 1971 y en el compromiso con ustedes.